Ok, primeramente saludar a los que están viendo el video y vamos entonces con la materia de hoy, que hoy básicamente lo que corresponde es la parte de inducción electromagnética. Son bastantes secciones, de la 29.1 a la 29.7, pero esto no, digamos, son en realidad tres conceptos: el concepto de inducción, ley de Faraday, ley de Lenz, lo que es, bueno, la fuerza electromotriz en movimiento, corriente de desplazamiento y ecuaciones de Maxwell. Eso es un poco lo que viene. Entonces, acá en el mismo documento es donde teníamos un poco la parte esta, ¿verdad? Que básicamente eso fue lo último que habíamos visto la clase anterior. La parte de la ley de Ampère. Entonces, vamos a ver un poco lo que es la parte de inducción electromagnética. Ahí rápidamente. Ok, ya vimos entonces que una corriente en un conductor me va a generar un campo magnético en un punto, ¿verdad? Que en este caso el campo magnético iría aquí hacia abajo. Entonces, alrededor de todo el alambre vamos a tener campos magnéticos que se van a generar alrededor de esas cargas en movimiento, ¿cierto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Eso sí lo tienen claro. Ahora, ¿qué pasará si yo tengo, por ejemplo, alguna espira o algo así? Yo tengo una espira y tengo un campo magnético. El campo magnético podrá generar alguna corriente. Ya vimos que la corriente genera campo magnético, pero el campo magnético generará corriente. Que sería lo contrario a lo que estábamos viendo. ¿Qué dicen ustedes? Compañeros, compañeras. ¿Qué creen ustedes al respecto? Creo que sí puede generar. Sí puede generar. ¿Siempre va a generar? ¿O se deberían de establecer algunas condiciones necesarias? Compañeros, compañeras. Y supongo que tienen que haber condiciones. Ok. En realidad, un campo magnético constante no va a generar ninguna corriente sobre la espira. Lo que tenemos que hacer es que ese campo sea un campo que varíe en el tiempo.
esta inducción. O que el área varíe en el tiempo. ¿Verdad? Que aumente el área o que disminuya el área o que el espira esté dando vueltas o algo por el estilo, ¿verdad? Esto porque acá vamos a ver que entonces un campo magnético que varía en el tiempo en una espira sí va a generar una corriente y esa corriente vamos a decir que es inducida por el campo magnético. Por eso se llama inducción electromagnética. ¿Ok? Aquí, ¿qué es lo que nos va a importar entonces? Lo que nos va a importar no es tanto el campo magnético ni el área que tenga ni el área en sí de la espira, interna de la espira, sino lo que nos interesa, que yo les había dicho que ese concepto antes era importante, pero no era de los más importantes, es lo que se llama el flujo magnético. ¿Y cómo calculábamos el flujo magnético? Compañeros, compañeras. Vean que aquí el vector área va hacia arriba. ¿Ok? Entonces, ese flujo magnético se va a definir como el producto punto entre el campo magnético y el área. Entonces, para hacerlo más específico, sería B.DDA. Para poder tener cualquier figura y cualquier cosa ahí. ¿Ok? Ese es el flujo magnético que hay. Entonces, la ley de Faraday lo que nos dice es que la FEM inducida, esa fuerza electromotriz inducida, que es la que hace que exista un flujo de electrones, ¿verdad? Y debido a la resistencia que tenga este alambre, entonces va a tener una corriente inducida. Entonces, esa FEM inducida es igual a menos el cambio del flujo magnético con respecto al tiempo. En otras palabras, se puede cambiar el campo magnético o se puede cambiar el área. O se pueden cambiar ambos. Y conforme haya ese cambio, entonces vamos a tener una FEM inducida. Y esto es lo que se conoce como la ley de Faraday. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Entonces, acá, la ley de Faraday de inducción es que es menos el cambio del flujo magnético. Eso es todo lo que nos interesa. Ahora, hay unas formas para determinar eso. Si el flujo magnético, vamos a ver, el flujo magnético es un escalar. Pero en términos generales, vamos a decir lo siguiente. Si yo tengo un campo magnético para arriba, un área constante, y este campo magnético aumenta,
Entonces, acá, en la espira, vamos a tener una corriente inducida en esta dirección. Si el flujo magnético disminuye, la corriente inducida sería en la otra dirección. Por acá en el libro aparece un poco digamos, en esta tabla aparece un poco eso. Ok, o sea, una dirección del área. Entonces, si el campo magnético aumenta en la misma dirección del área, entonces por ley de la mano derecha, la FEM inducida iría en sentido horario. Si el flujo o si el campo magnético decrece, sería en sentido antihorario. Y así sucesivamente. Esto es como aprenderse esta tablita, pero en realidad a mí no me gusta mucho ver la dirección a partir de con la ley o directamente con la ley de Faraday. A mí me gusta ver un poco más la dirección con la ley de Lenz. Y les voy a explicar un poco qué fue lo que encontró Lenz o o cómo utilizar la ley de Lenz. ¿Ok? Básicamente, la naturaleza siempre busca su menor estado o su estado de equilibrio, ¿cierto? Entonces, acá a la naturaleza no le gusta esos cambios tan bruscos en las cosas. Entonces, si usted tiene un campo magnético acá, digamos que va hacia arriba, ¿ok? Campo magnético que va hacia arriba, y este empieza a crecer, entonces a la naturaleza no le gusta eso. Por lo tanto, va a generar un campo magnético ¿cómo es que se llama? Un campo magnético inducido en la sección contraria. ¿Ok? En contra de ese cambio en el flujo. Entonces, para poder generar ese campo magnético inducido, yo tendría que tener una corriente en ese sentido. Por lo que sería la ley de la mano derecha. Entonces, si yo sigo acá, vean que voy a generar un campo que se opone a esa variación. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. ¿Me siguen con esa ley de Lenz? Sí. Sí. Ok, lo que dice, sí, exactamente, la ley de Lenz es que la dirección de cualquier efecto de inducción electromagnética es la que se opone a la causa del efecto. O sea, yo voy a generar un campo magnético que se opone básicamente a ese efecto. O sea, que va a generar un flujo en dirección contraria. Entonces, esa es un poco la idea.
de lo que vamos a tener acá. Si quieren, hagamos algún ejercicio como para que lo entiendan mejor. Estos ejercicios sí prefiero hacerlos en pizarra y explicarles el enunciado. Bueno, decirles un poco el enunciado y ver un poco cómo se comporta. Entonces, yo tengo acá, por ejemplo, una espira cuadrada. ¿Ok? Y tengo un campo magnético que va hacia arriba. Y eso mide A, eso mide B, ¿verdad? Acá estos lados, este lado mide B y este lado mide A. ¿Ok? Y mi campo magnético es igual a un campo magnético inicial por E a la alfa T negativo. ¿Ok? Ese es el campo magnético que estoy teniendo acá. Entonces, si esta espira tiene una resistencia R, ¿cuál sería la corriente inducida? Eso es lo que vamos a calcular acá. Entonces, ¿cómo podríamos observar eso? Ok, aquí es un beso observa. Entonces, ¿cuál es la corriente inducida? Eso es lo que les estoy preguntando. ¿Cómo logramos sacar esas cosas? Primero, ¿cuál sería la dirección de esa corriente inducida? Compañeros, compañeras. En sentido horario. En sentido horario. ¿Qué dice la compañera? Que la corriente inducida va en sentido horario. Sí. ¿Están de acuerdo? Compañeros, Seon, Profe, no sabría decirle la verdad, es que estoy un toque perdido. ¿en qué está perdido? ¿Qué parte de lo que... Em, es que se me estuvo, entonces yo la conexión, entonces digamos, no sé bajo qué criterio se decide eso de la corriente. Ok, veámoslo así. Usamos la ley de Lenz directamente. Este campo magnético, ¿qué está haciendo? ¿Está aumentando con el tiempo o está disminuyendo con el tiempo? Disminuyendo. Disminuyendo. Entonces, ¿cómo disminuye? Como cada vez va a ser más pequeño,
y a la naturaleza no le gustan esos cambios, entonces tengo que generar un campo magnético inducido en la misma dirección que va el campo magnético normal. Como para que ese cambio no sea tan brusco. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Entonces, ¿qué dirección tiene que tener la corriente en esta espira para que ese campo inducido vaya para arriba? Sería antihorario, ¿no? En realidad sería antihorario. ¿Verdad? Por ley de la mano derecha. Vamos a ver. Si ponemos nuestra mano derecha, ¿verdad? El dedo gordo en la dirección de la corriente. Entonces, nuestra mano va para allá. Ok, aquí lo estoy analizando es en esta partecita del cable. Ok. Entonces, los dedos hacia dónde se cierran. Hacia afuera de la pantalla. Correcto, hacia arriba. Entonces, de esa manera logro encontrar cuál es la dirección de la corriente inducida. Pero eso lo podría decir nuevamente, por favor. ¿Lo podría qué? Decir nuevamente, Caleb. repetir eso que acaba de explicar. Ok. Para encontrar la corriente inducida, lo más fácil es usar la ley de la mano derecha. Acá, entonces, como este campo magnético está disminuyendo, yo tengo que evitar, o el circuito va a evitar eso, que disminuya. Por lo tanto, va a generar un campo magnético inducido en la misma dirección del campo magnético. ¿Ok? Entonces, la corriente que se va a inducir en esa espira, yo la puedo calcular con la ley de la mano derecha. Entonces, yo tengo que hacer que el campo vaya hacia arriba. Por lo tanto, los dedos tienen que apuntar hacia arriba, en esa dirección del campo magnético. ¿Ok? Acá tenemos entonces lo que sería la mano. ¿Y en qué dirección apunta el dedo gordo? Para que haga eso. Sí, es que se me confundió como la vez ¿Ah? pasada. Estaba haciéndolo con el dedo apuntando al campo, pero es al revés. Sí. Y eso, Gracias. ok, tiene que apuntar en la misma dirección del campo porque este va disminuyendo con el tiempo. ¿Les quedó claro? Sí, Bueno, profe, gracias. sí. Sí, profe. Ok, excelente. Entonces, vamos a ver esa corriente inducida. Para eso vamos a encontrar la FEM. La FEM es igual a menos el cambio del flujo con respecto al tiempo. Y en este caso, ¿cuál es el flujo magnético? Compañeros, ¿cómo calculo el flujo? Sería el campo magnético
por el área. ¿Cierto? Sí, profe. ¿Ok? Y ese campo magnético entonces es B sub 0 por E a la menos alfa T. Por lo tanto, si yo encuentro el cambio o la tasa de cambio de ese flujo con el tiempo, eso me da menos B sub 0 por alfa por E a la menos alfa T por A por B. ¿Cierto? Entonces, la FEM inducida sería menos, entonces eso se vuelve más. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok. Y entonces, ¿cómo calculamos la corriente? Sabemos que V es igual a I por R. Por lo tanto, esa corriente inducida, ¿quién va a ser? Esta sería la FEM inducida. Entonces, la corriente inducida va a ser esa FEM dividido entre la resistencia. O sea, esto dividido entre la resistencia. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. ¿Está muy difícil esto? ¿O lo van entendiendo bien? Ahí más o menos, profe. Pero hasta el momento va claro. ¿Qué es el más o menos? Que eso, no sé, nunca me gusta ese más o menos. Yo creo que lo que se complica es como la hora de la dirección de la corriente. La dirección de la corriente. Ok. Bueno, hagamos otro ejercicio. A ver si lo entienden. Ahora no les voy a cambiar el campo, sino les voy a cambiar el área, que es algo similar. Supongan ustedes que tienen aquí un alambre muy, muy largo, en forma de U. Puede ser una U cualquiera, ¿verdad? Esto tiene lado A, pero aquí lo que yo agarro es que pongo un alambrito, acá, suelto, ¿ok? Y esto lo tiro a una velocidad V. Que se mueva ahí. ¿Me siguen? Sí, profe. Compañeros, compañeras. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Ok. Entonces voy a tirar un campo magnético constante hacia abajo. Aquí a lo largo de todo el alambre. ¿Ok?
Entonces, vamos a ver cuál es la dirección de la corriente y cuál es la dirección del, de la FEM inducida. Primero, saquemos por la ley de Lenz cuál sería esa dirección de la corriente. ¿Horaria, profe? ¿Cómo son? Horaria. Sería horaria. Para allá. Ujú. ¿Por qué? Bueno, analizándolo en esa línea, ¿verdad? Si el cambio se está produciendo hacia la derecha, en la pantalla, la Ajá. corriente no debería ir en el sentido contrario. Vamos a ver. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? El flujo. Ok, analicémoslo con el flujo. A ver si el flujo aumenta o el flujo disminuye. ¿El flujo cuál va a ser? Aquí esto, ¿qué tamaño va a tener? ¿Qué tamaño va a tener este otro lado para sacar el área? Yo no sé, profe, B, X, X. porque vea que está variando. Cuando pase un tiempo ya la barra ya no va a estar ahí, sino va a estar aquí. Ujú. Otro tiempo va a estar acá, etcétera. ¿Me siguen? Sí, Sí. Entonces el flujo va a ser B por A por X. aumenta. Entonces el flujo, exacto, está aumentando con el tiempo. Por lo tanto, ¿hacia dónde debería de ir el campo magnético inducido? Para evitar ese cambio. Aquí sí iría horario. Horario. No, ¿hacia dónde debería yo de generar un nuevo campo magnético para que evite ese cambio? ¿Hacia arriba? Yo tendría que generar un campo magnético hacia arriba. Porque es que se tiene que evitar ese cambio. O sea, ¿Ah? ¿por qué tenemos que evitar ese cambio? Básicamente es porque la naturaleza se opone a ese cambio. Eso es lo que nos dice la ley de Lenz. Que en sí va a tender a estabilizarse. Ok. Actúa en contra de ese efecto. Entonces, hacia arriba debería de ir el campo magnético inducido. ¿Me siguen? Entonces, ¿hacia dónde debería de ir esa corriente inducida? En sentido antihorario. ¿Me siguen con esto? Compañeros, compañeras. Profe, lo de las ubicaciones sí, pero realmente no me quedó claro así porque, digamos, o sea, si el cable se está moviendo hacia la derecha con un voltaje, eh, sí no entendí por No, qué, con una velocidad. velocidad. Sí, sí, esa parte sí no entendí. Después de eso,
Sí, no entendí por qué tiene que ser el campo eléctrico en sentido contrario. O Porque sea, vamos a ver. el que ya está generando se va para abajo, que es ese verde claro. Pero el inducido sin... Vamos a Ah, ver. sí. El flujo, ¿hacia dónde va? El flujo, ¿qué está haciendo? El flujo. Ahí aumentaría. El flujo está aumentando. Entonces, con esta corriente, vamos a hacer un flujo que disminuya. Como este aumenta, vamos a hacer un flujo que disminuya, que se oponga a este. Este se va a oponer. Sí, Sí, porque este aumenta, entonces este disminuye. Sí, sí, profe. entonces, para que disminuya eso, ¿hacia dónde debería ir el flujo? En sentido contrario. En sentido contrario. Por lo tanto, el campo magnético inducido debería ir en sentido contrario. Pero entonces este campo magnético inducido lo que va a hacer es disminuir la velocidad con la que se mueve el alambre. No va a disminuir esa velocidad, sino que va a generar una corriente que haga un campo magnético que se oponga a esa corriente. Mm, ok. Vea Y, ese cambio. profe, perdón, es que Ujú. aquí como yo entiendo por la dirección del campo contrario, esa parte perfecto. Lo que no entiendo es la corriente, digamos, o sea, para poder usar el toque de la mano derecha, la palma siempre tiene que quedar viendo hacia mi cara o bajo qué criterio es, porque No, acuérdese de lo siguiente. Usted va a poner el dedo gordo en la dirección del... El dedo gordo va en la dirección de la corriente. Y los dedos, usted los va a cerrar en la dirección del campo. Los va a Ujú. cerrar hacia arriba. Sí, Hacia arriba, profe, perdón. sí, hacia arriba, en la dirección del campo magnético. Ah, ok, eso es. Ya, Ah, ok, ya, sí, listo. entonces los dedos se cierran en la dirección del campo y ahí nada más nos fijamos en hacia dónde apunta el dedo gordo. Yo siempre agarro el cablecito de abajo para que sea más fácil. Porque si yo hago lo mismo con esta otra corriente, también apunto mi dedo gordo hacia arriba, los dedos van en la dirección esta y lo cierro y cierro la mano en la dirección del campo. Ujú. Sí, Sí, ya lo sé, profe. Gracias. entonces con cualquier lado ustedes lo pueden ubicar. Pero una pregunta. Sí, Es que todavía no me queda muy claro, digamos. Más bien, para que el flujo disminuya, no tendría que ir en sentido horario. en sentido horario, si va en sentido horario, ¿qué va a pasar? Si yo lo tiro en sentido horario, o sea, el dedo gordo en el cable de abajo, lo tiro para adentro, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando usted pone su mano así, ¿hacia dónde está dirigido el campo?
inducido. Compañero, Hacia dentro de la pantalla sería. hacia adentro, hacia abajo. Entonces, como el flujo, como tengo un flujo acá positivo hacia abajo, ¿verdad? Porque el área y el campo tienen el vector área y el vector campo, los estoy poniendo en la misma dirección. Entonces, voy a tener un flujo positivo. Y con este otro inducido, si lo pongo hacia abajo, ¿qué va a pasar con ese flujo? ¿Aumenta o disminuye? Compañero. ¿Quién fue el que me... Ajá, Disminuye, profe. ¿Ah? Disminuye. ¿Qué fue Santiago? Disminuye. ¿Por qué disminuye? ¿Santiago? No sé, profe, la verdad es que estoy un poco perdido. Vamos a ver. Ok, el flujo no es un vector, por decirlo así, sino es un escalar. ¿Ok? Entonces, tendría ahí, por decirlo así, pongo el área en la dirección del campo para que el flujo me dé positivo. Entonces, el vector área va a ir en la dirección del campo para que me dé positivo. ¿Cierto? ¿Compañero? Sí. Sí. Entonces, si el área y acuérdense que el flujo es el producto punto del campo con el área. ¿Ok? Si los dos vectores van en la misma dirección, eso va a ser ¿qué? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿Ok? Ahora, como este flujo, como el área está aumentando, ¿qué va a pasar con ese flujo? ¿Aumenta o disminuye? Si yo aumento el área, ¿qué pasa con el flujo? ¿Aumenta o disminuye? ¿Santiago? Aumenta. Aumenta. Entonces, si yo mi campo magnético inducido lo tiro para abajo, entonces vean que este campo y el área van en la misma dirección. Entonces va a ser positivo. ¿Y eso qué va a hacer? Entonces, Santiago, Sí. ¿ah? Aumenta. Que aumente aún más rápido. ¿Ok? O sea, Ok, sí, creo que ya. no me estoy oponiendo, no me estoy oponiendo a ese cambio, más bien lo estoy acelerando ese cambio. Sí, Sí.
Ok, yo lo que quiero es más bien que el cambio no sea tan drástico como lo tenía anteriormente. ¿Ok? Entonces, por eso es por lo que tengo que generar un campo magnético en dirección contraria. Ahorita les hago Pues una otro. pregunta, Sí, es que, bueno, estoy entendiendo, cuando el campo disminuya, entonces la corriente va a ir en sentido antihorario. para que O el es que campo. los dos ejercicios que hemos hecho siempre ha sido así, entonces no sé. Ah, pero es que vea que aquí, en este caso, el campo magnético va para abajo. Si yo pongo el campo magnético Ajá, pero para arriba, el que agarramos, digamos, va, va a disminuir, ya que es como ese aumenta y el que estamos poniendo disminuye, entonces la corriente es que va a sentido antihorario. ¿correcto? Entonces se podría ver así, digamos, si el campo está disminuyendo, la corriente iría en sentido antihorario. O sería malo agarrarlo así, digamos. Es que, es que ahí nada más estamos viendo la dirección del campo magnético. Ahorita les pongo otro ejercicio para para que veamos un poco esos cambios. Sí, Ok, está bien. bueno, entonces, ¿cómo sacamos la FEM inducida? En este caso. Sería menos el cambio de ese flujo con respecto al tiempo. ¿Y eso cómo sería entonces? ¿Cómo es el campo magnético en el tiempo? ¿Constante o variable? Compañeros, compañeras. Constante. Constante. A. ¿Cómo es A? Constante también. Constante también. Constante. ¿Y X? ¿Cuál es la derivada de X con respecto al tiempo? ¿Quién sería la derivada de X con respecto al tiempo? Velocidad. La velocidad, correcto. Entonces ahí ya tenemos la FEM inducida. Y si queremos sacar la corriente, el valor de esa corriente inducida sería la FEM dividido entre la resistencia. ¿Van entendiendo esto? Sí, pero esa resistencia sería la del... La del cable, la espira completa. Ujú, perfecto. Gracias. ¿Ok? Hagamos otro. Supongan que aquí tenemos un campo magnético en esta sección. Y el campo magnético es uniforme.
O sea, lo vamos a tener en todo este recuadro. Y tenemos, entonces acá, vamos a tener una pequeña espira cuadrada de longitud A en cada uno de los lados. Que se mueve hacia la derecha con una velocidad v. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la dirección de la corriente cuando está aquí afuera de la corriente inducida? Cuando va por acá, cuando está entrando, cuando está dentro y cuando va saliendo. ¿Ok? ¿Este lo quieren hacer ahorita o quieren que tengamos un receso? Yo diría en receso, profe. No sé los demás compañeros y compañeras. Sí, yo Sí, estoy de pero acuerdo. yo también. Ok. Entonces, si quieren, hagamos un receso de 10 minutos. Y ahorita volvemos. Yo creo que ustedes ahí no están viendo mi pantalla, entonces voy a ponerla aquí. Vamos para ver este receso. Ok, entonces empezamos con el receso y nos vemos en 10 minutos. Ok, entonces, ahí para los que están viendo el video, que se me olvidó seguir grabando. Entonces, vemos que el campo, como tenemos cruces, el campo está entrando. Si la espira está aquí afuera, vean que no hay ningún campo magnético. Entonces, el flujo magnético va a ser igual a 0. Lo que conlleva a que no tengamos ninguna corriente inducida. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos aquí la espira que apenas está ingresando? Entonces, podríamos decir que aquí, cuando está ingresando, hay un pedacito del área que genera flujo. No toda, pero sí hay un pedacito. O sea, en este pedacito de acá, ponerlo en verde, este pedacito de aquí a aquí, yo voy a decir que mide, a ver, ahí me disculpan, es que como que se está quedando pegada la computadora cuando aprieto el mouse. Entonces, voy a decir que este pedacito mide X. Cuando está entrando, entonces, ¿cuál va a ser aquí el flujo magnético? ¿Cómo sería el flujo magnético acá? Compañeros, compañeras. ¿Qué me dicen al respecto? Creo que ahí sí es diferente de 0, ¿verdad? Ahí sí va a ser diferente de 0 porque tengo un pedacito que sí tiene flujo. Entonces va a ser B va a ser el campo magnético por el área, ¿verdad? Que sería el área. ¿Cuál es el área de este pedacito?
El área sería base por altura. Base X y altura A. ¿Me siguen? Sí, Entonces, acá, ¿qué va a pasar conforme vaya entrando? aumenta el flujo. Aumenta el flujo. Entonces yo tengo que generar un campo magnético ¿en qué dirección? Que salga la pantalla hacia afuera. Que salga de la pantalla, correcto. Entonces, si tengo que generar un campo magnético que salga de la pantalla, ¿en qué dirección debería ir la corriente inducida? Horario, ¿Horario o antihorario? antihorario, perdón. Antihorario. Debería ir en esa dirección. Porque el campo magnético está entrando. Entonces aquí el campo magnético debería de salir en el centro. ¿Ok? Esa sería la dirección que tenemos ahí. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la FEM inducida? Sería menos el cambio este que tenemos acá. ¿Me siguen? Sí, pero Sí, profe. Sí. Bueno, ahí me equivoqué. Porque la X cambia con el tiempo y se vuelve una velocidad. ¿Ok? Y la corriente inducida sería, tendría una magnitud de V por A por V entre la resistencia. Vamos al siguiente. Acá, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el flujo? sería B por el área. ¿Y cuál sería entonces? B por A por A. O bueno, al cuadrado. V por A al cuadrado. Entonces, ¿cuánto sería la FEM inducida? 0, profe. Excelente. Cero. Porque nada cambia. El flujo es constante. Y si el flujo es constante, entonces no tenemos FEM inducida. Por lo tanto, ¿cuál sería la corriente inducida? 0 también. Sería cero. ¿Ok? Ay. No sé, no me gusta cuando la computadora está así. ¿Y aquí? Entonces, ¿qué dirección esperaríamos que tenga la corriente inducida? En el último caso. En ese caso, profe, yo diría que sería horario. Horario. ¿Por qué? Porque ahora, como más bien está saliendo, el área que está en contacto con el campo eléctrico cada vez es menor, entonces el flujo más bien disminuye. Exacto. Entonces, ahí tendríamos que aumentar el flujo. Excelente. Yo veo que
Por lo menos usted sí lo está entendiendo. ¿El resto de la gente está entendiendo? Yo sí, profe. Sí, Sí, profe. Andrea. Caleb es el que me ha De, estado respondiendo. más o menos sí, es que las fórmulas como no me las sé, sí, ahí me quedo pegado un poco. Ok. Entonces, el flujo, ¿cuál sería? Sería B por A y como decimos entonces que aquí a donde se está moviendo, eso vale X, que es hacia donde se va moviendo, entonces sería multiplicado por A menos X. ¿Ok? Por lo tanto, la FEM inducida, ¿cuánto sería? B por A por V. El menos se me da con este menos. Entonces la corriente inducida sería B por A por V entre la resistencia. ¿Ok? Pero nada más que iría en sentido contrario al que habíamos sacado cuando el bloque iba entrando. Profe, Sí. podría solo decir nuevamente lo que dijo el compañero hace un rato de que en ese caso iba hacia el lado derecho en sentido horario y que y ese negativo de dónde sale, el que dijo que se cancelaba con el que está dentro. Ah, ok. Entonces veamos aquí. Como yo le estoy llamando X a esta distancia que como va hacia la derecha, la velocidad, entonces yo le estoy llamando X es a la distancia que está afuera. ¿Me sigue? Ah, sí, eso sí. Entonces esto voy a encontrar que el flujo sería B por A menos X. Sí, eso sí lo entiendo. Lo que ocupaba que me aclare es por qué en este caso el flujo, digamos, va en sentido horario. Ok, vamos aquí. Entonces, aquí yo tengo un campo que va para adentro, ¿cierto? Ujú. El campo magnético va para adentro. ¿Y el flujo qué está haciendo? ¿Aumentando o disminuyendo conforme pasa el tiempo? No disminuye. Disminuye. Entonces, para evitar ese cambio, ¿qué tengo que hacer? Generar un campo magnético ¿en qué dirección? Inducido. En el sentido contrario. ¿En el sentido contrario al campo magnético o en el sentido contrario a la disminución del campo magnético? O no, con sentido contrario a la disminución. Entonces, ¿en qué dirección con respecto al campo magnético tiene que dar ese? Ok, ahí sería hacia el sentido horario, pero eso sería, digamos, exactamente el contrario, digamos, como el campo eléctrico magnético va entrando, entonces en teoría el dedo apuntaría hacia la izquierda, o sea, en sentido antihorario. Pero entonces es ¿Correcto? solamente por como va disminuyendo y saliendo, entonces es por eso.
No, por estar saliendo. como, lo que sale es la espira Sí, del la espiro. campo. Pero como va saliendo del campo, entonces yo tengo que generar un campo magnético en la misma dirección para que se oponga a ese cambio. En la misma dirección Ok, del campo magnético, ok, porque el flujo está disminuyendo. está bien, gracias. Sí, Ujú. entonces tengo que contrarrestar esa disminución. Esa es la idea. Ok, ¿van bien hasta acá? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, pero por lo menos yo Sí. ya con este ejemplo, más claro. Más claro. Ok. Ahora aquí tenemos una corriente de la forma I sub 0. Ay, vamos a ver, espero que la computadora no se pegue hasta el final de la clase. I sub 0 por el coseno vamos a ver. I sub 0 por el coseno de omega t. Ay, disculpen. Dale, profe. Ay, disculpen. Ok, entonces esa es la corriente que tengo ahí. Tengo una espira aquí, quieta. Ok. Entonces, ¿cuál es la FEM inducida en esta espira? Cuando el tiempo está entre 0 y 2 pi entre omega. No, 0 y 90. Entonces sería, ¿verdad? Para que el coseno esté entre 0 y 90. Pi entre 2 omega. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la corriente ahí? Sí, sí, sí. Ok. Si está entre 0 y pi entre 2 omega. ¿Cuál sería la dirección de esa FEM inducida? Esa corriente inducida. Horario, profe. Horaria. Ujú. Ok, Esteban dice que horaria. ¿Qué dicen el resto? Yo digo que sí. Ok, 2 para horaria. Si quieren, hagamos lo siguiente para que todos opinen y sea más rápido. Aprieten el botoncito, abran participantes y aprieten el botoncito sí o no. Para ver si todos dicen que horaria o no.
Falta Caleb y Tomás. Profe, ¿dónde está la opción para marcar? En participantes, Es en reacciones. Donde dice reacciones, ahí pone sí o no. Ah, ok. ok, excelente. Entonces todo el mundo está de acuerdo. Vamos a ver. Voy a ir haciendo el análisis. Si la corriente en este cable va hacia la derecha, entonces el dedo gordo va en esa dirección. Los dedos van para abajo. Los dedos van para abajo. ¿Ok? Ven que el análisis no es tan rápido como se ve. Entonces, el campo magnético va para adentro. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Profe, ahí sí no me quedó claro por qué es que los dedos van para abajo. El del dedo gordo, la dirección del dedo gordo sí lo entiendo, pero el de los dedos no. Ah, porque ¿dónde está la espira? ¿Arriba o abajo del alambre? Ah, ok. Ya, perdón. Aspiras por apartes, no sé, pero... Sí, es que estoy Ya. haciendo, primero estoy encontrando cuál es el campo magnético para poder encontrar el flujo y así sacar la dirección. Ah, ok. ¿Ok? Entonces, el campo magnético, ahí me perdonan por esas rayas, pero esta cochinada, no sé, llevo varios días de que se está pegando bastante. Entonces, el campo magnético en la espira va para adentro. Campo magnético va para adentro. Ay. ¿Cómo me estresa cuando se pega tanto? El campo magnético va para adentro. La función coseno, ¿qué va haciendo? Entre 0 y pi medios. Cos de 0 es 0 y eso va a ir aumentando hasta llegar a 1 cuando vale pi medios. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Entonces esa es la función coseno. La gráfica de la función coseno con el tiempo. Bueno, con respecto a cita. Entonces, el campo magnético va a ir aumentando hacia adentro con el tiempo. Por lo tanto, tengo que hacer un campo magnético acá inducido que vaya saliendo para evitar eso. ¿Me siguen? Sí, profe. No, suave, suave. Cos de 0 es 1. Sí, profe, a mí me estaba Sí, sí, asustando sí, eso. sí, 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 De sí, hecho, sí, hasta sí. digo, yo seguro me equivoqué yo y me fui a buscarlo en internet, pero no. No, no, más bien es así. Está disminuyendo con el tiempo. Sí. Es que, ahí me disculpan, pero como estoy pensando y viendo el mouse que se me pegue y todo eso, entonces eso fue lo que no se me... Entonces, tendría que generar, sí, como va disminuyendo, tendría que generar un campo magnético adentro que contrarreste esa disminución. O sea, que vaya para adentro. ¿Me siguen?
Entonces todos están en lo correcto. La corriente inducida tiene que ir de esa manera, en sentido en sentido horario. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ok, ahora vamos con lo difícil. Saquemos el flujo. ¿Cuál es el flujo en este caso? Eso mide A. Esto mide A. Y esto le voy a poner un valor Y. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces, el campo magnético tiene la misma magnitud aquí que aquí, en un tiempo determinado. Creo que no. No. Entonces, yo lo voy a dividir esto en pequeñas barritas donde tengan determinados tiempos. Entonces, esto va a ser una barrita de longitud D de Y. Entonces, el flujo va a ser la suma del campo magnético, que es, ¿cuál es el campo Ay, ¿cómo me estresa esto? ¿Cómo es el campo de un alambre infinito? Que yo les dije que se lo aprendieran. Todavía no me lo he aprendido, profe, lo siento. Ok, mu sub 0 i sobre 2 pi por r, donde r va a ser y. Y esto va a ser entonces un d de y por a. ¿Verdad? Ese sería el diferencial de área. El área de esta barrita, donde voy a suponer el campo magnético constante, tiene un grosor d de y tiene una longitud a. Entonces base por altura. Y el campo magnético es mu sub 0 i sobre 2 pi r, donde r es la distancia. Entonces la distancia que va a tener va a ser esta. Y eso va a ir desde y hasta y más a. ¿Me siguen? ¿Compañeros? Sí, profe. Sí. Entonces el flujo va a ser mu sub 0 i por a entre 2 pi y logaritmo natural de y más a entre y.
Ahí me disculpan que esté escribiendo así, pero cómo se está pegando esta computadora hoy. Ok, ¿está claro, Sí, profe. compañeros? Ahora si yo derivo el flujo con respecto al tiempo, ¿qué va a hacer? La derivada del flujo con respecto al tiempo. Bueno, la FEM va a ser menos la derivada del flujo con respecto al tiempo. Entonces es toda esta expresión de acá por omega y cambiamos la i por i0 coseno de omega t. Entonces va a ser menos mu sub 0 ok. I sub 0. Dame un segundito. Mu sub 0 y sub 0 a omega entre 2pi logaritmo natural de y más a entre y. Yo creo que eso era lo que ocupaba. Que quitara y pusiera esto por el seno de omega t. Esa sería la expresión de la FEM inducida. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. ¿Sí o no? Compañeros, compañeras. Profe, al final, Ajá. ¿por qué se integró también el coseno? ¿Desde dónde, perdón? ¿Cómo lo integré? No, porque vea que como el coseno no depende de la longitud, entonces nada más lo deje como i. Total. Ujú. Sí. Sí, Eso es bueno, es que por eso, para después no me fue escribir menos. pasó a seno, digamos. Por eso preguntaba. Ah, porque yo estoy derivando con Ah, respecto ok. al tiempo. Ah, sí, perdón. Perfecto. Gracias. Entonces, esta i, tengo que cambiarla por esta. Porque esa es la que cambia con el tiempo. Sí. Sí, profe. Ok. Entonces, ¿cómo van viendo este tema? De la corriente inducida. Bien hasta el Profe, momento, profe. no Sí. tan complicado, la verdad, pero sí tiene sus cosillas. Sí. Entonces ahí, bueno, ahí les voy a dejar que lean un poco esta parte, digamos que es como una barra. Cuando nosotros tenemos una barra sola, lo que hacemos es meterle el cablecito imaginario para ver cómo se comporta. Entonces, para cualquier espira conductora, se puede sacar de esta manera. ¿Ok? Aquí tenemos otro ejemplo que también se los dejo, que es algo girando, digamos,
Esto girando, una espira girando, ¿verdad? También, bueno, esta parte de campos eléctricos inducidos. El asunto es ver que la FEM inducida es el campo la FEM inducida es el campo eléctrico producto punto diferencial de longitud. Entonces, de esa manera se pueden encontrar campos eléctricos inducidos. En otras palabras, un campo eléctrico variable va a generar una FEM inducida y viceversa. Ahorita se los explico un poquito más con esto de la ley de con las ecuaciones de Maxwell. Que eso nada más lo vamos a ver un poquito conceptual. Aquí tenemos lo siguiente. Si nosotros agarramos acá, por ejemplo, una corriente y aplicamos la ley de Ampere cerca de un capacitor, entonces vamos a ver lo siguiente. Si sacamos acá, digamos, para esta misma espira, vea que yo la puedo hacer normal y puedo utilizar esta área, ¿ok? Si hago eso y saco la ley de Ampere, en este caso, entonces, ¿cuánto me da? La integral cerrada de B punto de DL es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada, ¿cierto? Compañeros, compañeras. ¿Me siguen? ¿Y cuál es esa corriente encerrada, según ese dibujo? ¿Cuál es esta corriente que estoy encerrando aquí en esta espira amperiana? Profe, lo que Compañeros, dice I sub C. sería I sub C. Esa corriente encerrada sería I sub C. Ahora, si el área, si la superficie que encierro es esta bombada, acá, ¿verdad? Todo esto es mi superficie bombada, que está delimitada por la misma espira. Entonces, ¿cuánta corriente pasa por acá? ¿Cuánta corriente está pasando por ahí? ¿Sería la misma encerrada? ¿No? ¿Cuánta corriente está pasando aquí? Ah, bueno, ahí creo que no. Sería solo el campo, el magnético. Sería 0. Entonces, ¿por qué? Por un lado, la corriente encerrada es 0 y con la misma espira, la corriente encerrada es I sub C. ¿No creen que hay una contradicción? La verdad no sé por qué, digamos, no será porque está ahí descontinuo o... Ahí hay una discontinuidad por el Ujú. por el capacitor que tenemos. Pero de ahí, esa discontinuidad hace que me dé dos valores diferentes. De corriente encerrada. ¿No le suena un poco ilógico? Un poco trambólico, diría yo, profe, pero sí. Sí, ok. Este fue uno de los problemas a los que se enfrentó Maxwell.
Y Maxwell simplemente dijo, ok, aquí como no tengo corriente, simplemente me voy a inventar una corriente para que la ley de Ampere siga funcionando. Ahí me invento una corriente que voy a llamarle corriente de desplazamiento. Así, sacado de la manga. Como todo buen mago. ¿Me siguen? Sí, profe. Ok. Entonces, esa corriente de desplazamiento entonces va a utilizar la definición de carga dentro del capacitor. Y ahí entonces vamos a tener un flujo eléctrico. Entonces, esa corriente de desplazamiento va a ser la permitividad. Si estamos hablando de un dieléctrico, la permitividad del dieléctrico o la permitividad del vacío, si estuviera vacío, por el cambio del flujo eléctrico con respecto al tiempo. Así definió él la corriente de desplazamiento. ¿Me siguen? Entonces, esa contradicción que teníamos aquí, ya la quitamos, haciendo que esa corriente de desplazamiento sea igual a la corriente de conducción. Aquí dice, básicamente, vamos a ver. Aquí dice, pero aplicando la ley de Ampere a la trayectoria circular se muestra la integral alrededor de esa integral alrededor de esa trayectoria es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. Por un lado da IC, que es la corriente en el conductor, y por otro lado da 0. Entonces, algo más ocurre en la superficie bombada. A medida que el capacitor se carga, el campo eléctrico y el flujo eléctrico a través de la superficie aumentan. Sus tasas de cambio se pueden determinar en términos de la tasa de corriente y la carga instantánea. ¿Ok? Bueno, aquí, básicamente, esta es la parte que me interesaba explicarles. La corriente de desplazamiento fue inventada en 1865 por el físico escocés James Clerk Maxwell, quien llamó la corriente de desplazamiento, quien la llamó corriente de desplazamiento. Y hay una densidad de corriente de desplazamiento, ¿ok? Dada por esa expresión. Y entonces Maxwell lo que hizo fue generalizar esa ley de Ampere. Ya no solo tenemos las corrientes de conducción, sino también las corrientes de desplazamiento inducidas. Las corrientes de desplazamiento en esa parte. Esto, generalizar esta ley de Ampere, fue lo que llevó al siguiente paso, que fue crear las ondas electromagnéticas, que es lo que utilizamos al día de hoy. Esta, entonces, como en el espacio no hay corrientes de conducción, entonces hay corrientes de desplazamiento. Y de ahí obtenemos que de ahí se generaron las conocidas 4 ecuaciones de Maxwell. Que en realidad no todas son de Maxwell, pero explican todo el efecto, todo el conocimiento electromagnético. Entonces, para eso tenemos la ley de Gauss para el campo magnético, la ley de Ampere y la ley de Faraday. ¿Ok?
la ley de Gauss, entonces esta no sirve porque no hay monopolos magnéticos y en esta ley de Ampère lo que nos dice es lo siguiente. Si yo tengo un campo eléctrico variable en el tiempo, voy a generar un campo magnético. Y si tengo un campo magnético variable en el tiempo, genero un campo eléctrico. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. ¿Me siguen con esto? Profe. Entonces aquí básicamente a eso es a lo que quería llegar el día de hoy. Nada más esta parte de las ecuaciones de Maxwell y ver que esas ecuaciones de Maxwell son simétricas. O sea, un flujo eléctrico variable genera un campo eléctrico y un flujo magnético, ¿cómo es? Un flujo eléctrico variable o un campo eléctrico variable genera un campo magnético y un campo magnético variable genera un campo eléctrico. Esa es la base general que hay para todas las, ¿cómo es? Para todas las telecomunicaciones, el paso de luz, etcétera, todo lo que son ondas electromagnéticas. Pero eso lo vamos a ver mucho más adelante. Por el momento, esta parte solo es así un poco teórica. Bueno, son las 11:30. No sé si tienen alguna pregunta de esto, compañeros, compañeras. Por el momento no, profe. Por el momento no. Ok, entonces ahí le hacen un poco la parte de teoría. Ya tienen por lo menos una buena guía hacia dónde irse. Ya hicimos bastantes ejercicios de flujo de campos ¿cómo es? De corrientes inducidas, ¿verdad? Ahí tenemos una variedad. Traté de que fuera lo más diferente cada uno de los ejemplos, como para que lo fueran entendiendo. Entonces, si no tienen dudas, no les quito más tiempo y buen provecho a todos. Me imagino que ya empezó a agarrar hambre. Un toque, sí, profe. Muchas gracias. Bueno, Gracias. nos vemos Gracias, entonces. profe. Gracias, Hasta luego. Gracias, profe. Ok, hasta Gracias, luego. profe. Caleb. Ok.